¿Estamos? Bueno, estamos en directo. Bueno, estamos en grabación ya. ¿Cuál es mi cámara? Esta es mi cámara, siempre he querido decir esto. Ha sido mi momento estelar, ya de aquí del éxito de aquí ya para abajo, lo que me queda. Muchas gracias, bienvenidos, es un placer, soy Javier Guadiana, soy el CEO y fundador de Reason Why, y muchas gracias por estar aquí en esta tertulia que estamos organizando para hablar sobre el presente de la creatividad publicitaria, que además hacemos en un contexto que venimos de un contexto muy estimulante, en el que hemos visto ya los resultados de los Premios Nacionales de Creatividad que organiza el Club de la Creatividad, que organiza en San Sebastián. Y hemos querido hacer esta tertulia en la que vamos a comentar el gran ganador y otras de las piezas y campañas ganadoras. Y también vamos a hablar un poco del contexto que vivimos actualmente, como digo, en la creatividad publicitaria. Me acompañan 5 profesionales de primerísimo nivel. Y como veis, la estética es un poco diferente a la que estáis habituados a ver en otras ocasiones, en otras tertulias, porque nos hemos venido al plató de A3 Media. Os lo enseño. ¡Boom! Ahí lo tenemos. Oye, qué pasada de plano, ¿eh? Bueno, pues como veis, se nos había quedado pequeño el plató de Reason Why, y en A3 Media nos han invitado a que vengamos a que brille un poquito de una manera diferente. Y ahora os cuento un poco cómo fue esa anécdota, pero antes os voy a presentar a nuestros invitados. Empezamos. Nos acompaña Íñigo de Luis, director de estrategia en Arena Media. Muy buenas. También nos acompaña Roberto Fara, que es director general creativo en Ogilvy. Muy buenas. Muy buenas. Nos acompaña por aquí Laura Alfaya, que es Senior Strategist en El Ruso de Rocky. Hola, ¿qué tal? Por aquí tenemos a Nuria Andrés, que es responsable de medios en Telefónica. Un placer estar aquí. Felicidades. Muchísimas gracias. Que cumplen 100 años. Lo digo porque, cumplir 100 años, ojo, ahora nos contáis un poquito, ¿vale? Encantada de estar aquí. Y por último nos acompaña Francisco Vaquero, que es el director de marketing corporativo en A3 Media. Gracias, Javier, y bienvenidos a la tele. Muchas gracias por invitarnos. A ti por venir. Es otra de las cosas que podemos estar con clichés todo el rato, ¿no? Esto podíamos hacer porque justo con lo de yo a ti no te he interrumpido, déjame terminar, claro. ¿Cuál es mi cámara? Está el gracias a ti por venir, a ti por invitarme. Podríamos estar así un rato. Toda la vida. Bueno, os cuento un poco cómo fue el momento. Mi cámara es esta por aquí. Me está encantando porque tengo pivotitos, me están señalando. Luego os enseñamos el making of. Le digo a Francisco, oye, vente al plato de Reason Why, que vamos a hablar de creatividad publicitaria, porque Francisco, pues, aparte, lógicamente, de tener su actual función dentro de A3 Media, pues tiene un recorrido por los diferentes entes de la industria, y me dice, pues no voy a venir. O sea, te voy a decir que no, Javier, en esta ocasión. Y digo, ¿y eso? Y me dice, pues se me ha ocurrido que en vez de ir yo, que vengas tú a nuestra casa. Yo pensando, digo, este está loco. Digo, no sé cómo va a poder ser. Y cuando nos enseñó el plato, pues aquí estamos. Así que nada, agradecerte en directo que nos hayas dado estas instalaciones donde se brilla un poquito más, y quiero reconocerlo porque además yo sabéis que soy un defensor de la tele, que es algo raro porque siendo nativo digital, pero defiendo mucho la tele, que da un puntito más al brillo de nuestras estrategias, de nuestra campaña, y en este caso pues ha quedado claro con el plato que nos has montado. Bueno, pues gracias por aceptar la invitación, y también al resto de compañeros. Y es verdad que estamos firmemente convencidos en A3 Media de que la televisión, sin detrimento del resto de medios, es el escaparate el mejor, donde brilla mejor la creatividad publicitaria y donde los anuncios sacan mayor partido. Así que encantados de hacer un poquito más grande de lo que ya era esta tertulia aquí en A3 Media. Muy bien, espacio patrocinado por A3 Media. Vale, pues lo dicho, tenemos el gran premio, que lo quiero comentar, que es el premio de Andalucía Crash, campañón para el turismo de Andalucía, un craft excepcional, una idea también que ha sido reconocida en San Sebastián, y lo primero vamos a verla y luego lo comentamos con Roberto y lo comentamos también el resto de invitados, ¿vale? Vale. Vamos a ver la pieza. This is not an ad. It's a warning. I know a place that will break you into 1,000 pieces, that will enter through those cracks and will stay and live in you. Run. Run. No, better stay in Manhattan. Get an apartment in Berlin.
Stay away from them. Stay away from Lorca, Paco, and Picasso. Don't ask about Lola. Don't listen to the poets who have been here. Ay, Caballo Grande. Ay, Lord Nieve. Ay, ay! But in spite of everything, it occurs to you to visit Andalusia. Don't say I didn't warn you. Be careful of the Andalusian crush. Bueno, pues ahí lo teníamos, Roberto. Lo primero, enhorabuena. Enhorabuena por ese gran premio que os habéis llevado. Cuéntanos un poco sobre la campaña, esta idea, cuál es el objetivo de la campaña. Cuéntanos un poco. Bueno, la campaña, he de decir que empieza con un gran brief y un cliente muy valiente. El brief... Eso es una buena manera de empezar casi cualquier declaración sobre una campaña, ¿no? Sí, realmente sí. Bueno, se nos invita a un concurso donde el brief estaba claro, era posicionar a Andalucía, salir del cliché de los paisajes y la geografía, de las playas, y empezar a mostrar más su riqueza cultural. Ese era el gran reto. Segundo reto era conectar con distintos targets, con distintos segmentos. O sea, necesitábamos encontrar una idea que pudiera pivotar entre edades diferentes y generaciones diferentes. Y tercero, que pensásemos básicamente para atraer turismo, ¿no? O sea, sobre todo enfocado mucho en el mercado americano. Y... La campaña está pensada para atraer turismo internacional. Sí. No solo es para la identificación del público nacional, ¿no? No, o sea, evidentemente busca atraer todo tipo de turista, pero con mucho mayor foco fuera. Pero nosotros sabemos que estamos representando con la pieza a toda una región. Y eso, al menos para nosotros en Ogilvy, es muy importante cada vez que hacemos piezas que están conectadas con una región, con una cultura, de que lo que pongas ahí fuera les represente y les haga sentir orgullosos. Creo que eso es algo también que hemos charlado con el cliente justamente en el fin de semana de San Sebastián, que uno de los grandes premios es la cantidad de orgullo que ha despertado dentro de Andalucía el anuncio, ¿no? O sea, que comienza un poco así y luego comienza, bueno, un equipo creativo pensando cómo ver Andalucía con otros ojos, viéndola desde fuera, viendo cuáles eran esas cosas y luego encontrar sobre todo una ejecución que escapase a esos lugares cliché, pero que tampoco los evitara, ¿no? Es decir, tampoco puedes ocultar ciertas bellezas geográficas. La intención era un poco descubrirlos de otra manera, contarlos de otra manera. El anuncio no tiene una narrativa al uso, está más cercano a videoarte que a otra cosa. Y luego la elección de una voz o un protagonista que nos pudiera dar eso. Y creo que con Peter conseguimos también lo multigeneracional. Es un personaje que conecta muy bien con distintas generaciones. Buscábamos también una persona que haya tenido este crash con Andalucía, de manera directa e indirecta. Peter había estado rodando durante casi 7 años con Juego de Tronos, con lo cual... Se conocía la zona. Sí, y aparte estaba muy encantado con Andalucía, con lo cual... Y también tenía todo ese lado, porque hay muchos más integrantes del elenco de Juego de Tronos, pero Peter es una persona que tiene la dramaturgia muy en vena, se le ve perfectamente cómo conecta con la parte artística de la pieza, ¿no? Así que es un poco... Ahí estamos viendo el case en pantalla. Lógicamente hay que hablar del craft de la pieza para generar emociones, pero aprovechando que ya me estoy mirando por aquí a Íñigo, la importancia de la planificación de medios para conseguir este objetivo, porque de lo que estamos hablando es de traer turismo internacional. Necesitamos que se vea la pieza fuera de nuestro país. No, más allá de que nos guste, la eficacia de la pieza será
también por lo que consiga, ¿no? Que ese es el objetivo de la publicidad al final, ¿no? Sí, bueno, de hecho yo indagando un poco más allá de la pieza, que es lo que más se ha visto, ¿no? A mí personalmente me sorprendió mucho también la otra faceta que tiene este caso, que es la parte de la publicidad exterior, ¿no? O sea, me parece que la potencia visual que tiene el propio Craft creo que también permite a una marca que no deja de ser un destino turístico a lo que visualmente estamos acostumbrados a pasar por escaparates, agencias de viajes o por pasar marquesinas, y casi ya ver una palmera y una arena es un genérico de la propia categoría, ¿no? Con lo cual también me parece que tiene el propio Craft los beneficios que le ofrece para visualmente ser mucho más notorio en un medio como el medio exterior, ¿no? Claro. Y sobre todo, por lo que estuve leyendo yo en prensa, porque obviamente el caso no lo conozco en detalle, ¿no? Todo el despliegue de medios que se hizo audiovisuales exterior en Estados Unidos, ¿no? En estadios de baloncesto, en Times Square en Nueva York. Al final yo creo que eso es algo que incluso te diría, me parece un hito también, ¿no? Para la publicidad de una marca turística española. O sea, me parece que incluso ya lo veo desde industria, más allá desde la agencia del cliente, creo que incluso eleva las aspiraciones del resto de agentes turísticos de España. Y eso creo que es bueno para todos, ¿no? Porque, oye, todos felices de que venga mucha gente a Andalucía, pero, oye, cuanta más gente venga a otros destinos, mucho mejor. Y está claro, como has dicho tú, Javier, que creo que es una campaña que, sin conocer el detalle de la planificación, exige ser bien tratada, ¿no? O sea, yo al final soy de los que pienso que tenemos que empezar a ver los medios, incluso a estar dispuestos a rechazar a ciertos medios que no estén a la altura de la pieza en sí mismo, ¿no? Y creo que esta es una pieza que probablemente, si yo hubiese estado detrás de esa planificación, está claro que una televisión lineal hubiese sido un medio fundamental, obviamente multipaís, pero está claro que un medio como el cinematográfico, el cine, también me parece, ¿no? O sea, creo que a la creatividad hay que darle los medios que se merece, ¿no? No solo pensar en los KPIs, las coberturas, las frecuencias, que obviamente tienen que estar, pero que creo que cada vez más es importante ser consciente desde el lado de las agencias de medios de las piezas creativas que tenemos en nuestras manos, ¿no? Y de tratarlas como verdaderamente se merecen, sobre todo con creatividades como esta. Por alusiones, Francisco. No, nada, vamos, yo solo apuntaría una cosa que me ha parecido muy interesante, que comentaba Roberto al principio de su intervención, que es la valentía del brief. Yo creo que ahí está la clave de lo que, en mi opinión, estamos viviendo hoy la industria publicitaria, y es que cada vez hacen falta más anunciantes, agencias de medios y los propios medios que seamos valientes. Quizás no son tiempos buenos para esa valentía, pero en esa cadena de miedos que se genera, el otro día Paco León, precisamente el día de la gala de los premios, contaba algo que con lo que no podíamos estar más de acuerdo los que estábamos allí, además logró una ovación, ¿no? Decía que la publicidad se está convirtiendo hoy en una cadena de miedos, que al final lo que sale muchas veces es quizás la opción no más brillante, sino la que menos polémicas despierta, la que menos molesta, ¿no? Y yo creo que eso empobrece nuestra industria y nuestro servicio. Y por eso quiero alabar a clientes como Turismo de Andalucía y agencias que cuando ven ese brief transgresor, vamos para adelante, nos convirtamos todos no en agencias de miedos, no en miedos de comunicación, porque la palabra medio y miedo se parecen demasiado como para que caigamos. Un sonido de esos en el bueno, son estos chascarrillos que nos hacen tan populares, sobre todo a ti, Javier Guadiana. Voy contigo, Nuria. Sobre lo que acabas de comentar, yo estoy parcialmente de acuerdo, no tanto porque empiezo a estar un pomo aburrido de los clientes y los briefings valientes. Por una cuestión, o sea, la frase me refiero, por una cuestión de que en mi mente lo que no sea eso no debería ser, porque al final estamos aquí para provocar emociones, para provocar un resultado de negocio, para provocar un movimiento en el consumidor. Si haces la opción la más fácil, la que menos provoca, yo creo que no estás haciendo bien tu trabajo. Entonces, está guay alabar a los que lo hacen bien, pero igual también tendríamos en algún momento que poner cierto dedo o cierto señalamiento, señalamiento en el sentido de crítica constructiva, decir, oye, por aquí igual no son las formas. Lo digo porque sí, hablamos siempre de los clientes valientes que nos traen el éxito, y es que ¿de qué otra manera si no se conseguiría el éxito? Me va a decir, no he conseguido el éxito porque tenía un cliente muy amarrategui que no me ha querido dar un briefing bueno. Pues es que yo nunca he escuchado esa frase. Eso es un poco mi reflexión. Entiendo lo que la hagas,
pero igual le habría que darle... Y que quede claro también que la provocación por la provocación tampoco te lleva a ningún sitio, También es especialmente interesante. Nuria. No, me parecía interesante añadir a lo que decía Íñigo, y es verdad que cuando hablamos de los medios y de la planificación, históricamente se piensa que está al final de la cadena, ¿no? Cuando tú decías hay que mimar a una creatividad, creo que también en el briefing, y eso creo que anunciantes y agencias creativas, medios, creo que toda la industria estaremos de acuerdo, que desde el briefing tienes que pensar en esa bajada y cariño del mensaje, también pensando en los medios. O sea, creo que hemos evolucionado mucho, siendo, creo que la televisión un medio clave que nos acerca, nos integra y nos permite también flexibilizar un montón, pero de ese spot que lo enganchas y lo pones y una página, a saber cómo cada audiencia que quieres impactar y quieres influenciar responde a un espacio, responde a un momento, y que tú desde el briefing entiendas el medio no como simplemente un expositor de algo que tú tienes de una pieza preciosa, ¿no? Entonces, en ese cariño, yo simplemente buscaría subrayar que creo que los medios están desde el briefing y creo que creativamente piensas cómo ese exterior tiene que funcionar, cómo tiene que funcionar esa televisión integradora y diferencial, y cómo en cada momento el consumidor y la sociedad espera y puedes sorprenderle, ¿no? Porque al final las marcas, y en este entorno tan saturado, buscamos diferenciación, y creo que los medios, la televisión, hace falta que le hagáis la pelota a Francisco todo el rato, pero es que estamos en la casa y es cierto que... Es inevitable. No, pero cuando hablamos de la integración puedes llevar a un punto más clásico, más tradicional de ese spot, ¿no? Y luego buscabas la caída, pero creo que la televisión en sí mismo se ha ampliado un montón a buscar más integración, más formatos, más mensajes y una visión 360, ¿no? Entonces creo que esa visión de la planificación es bonita desde el brief también, ¿no? Y entender esa parte, ¿no? La integráis voy con los dos también, y ahora entramos en la parte del craft también, que te quería preguntar, Laura, pero la planificación de medios, alejada más la parte de planificación, sino la selección de algunos medios, de provocar que la creatividad se adapte a un medio en concreto, incluso adaptándola para seguir manteniendo el craft y el objetivo. ¿Eso está dentro del briefing en un punto inicial? ¿Hay una conversación inicial? ¿O es una vez que tenemos la pieza, siempre ya buscamos dónde colocarla? O sea, es decir, ¿se hace un poco un mix? Os pregunto a los dos, Roberto, Íñigo. Depende del caso. Depende mucho, claro. Sí. Yo viniendo de no una creatividad tradicional, siempre he tenido una charla de si yo le doy 10 segundos a Paco en televisión, va a venir con una idea de un programa de televisión. Si yo le doy 10 segundos a un creativo de una agencia de publicidad, va a venir con un anuncio. Yo veo los 10 segundos de vídeo como 10 segundos de oportunidad. Pero cuesta muchas veces encontrar esa dinámica de alterar. O sea, una valla es una valla, pero una valla puede ser una ventana. O sea, una valla puede ser un teléfono, ¿no? O sea, creo que el disrumpir no es tan sencillo muchas veces. Se intenta. Yo creo que lo que decía Nuria me parece muy interesante, que diferenciarnos es clave en estos momentos. El bombardeo es inmenso y hay muchísimo. Entonces encontrar tu canal, y cuanto más encuentres ese ADN tuyo, personal, esa diferenciación, más fácil te es enganchar. Pero bueno, en esta campaña en especial, creo que la idea era sobre todo tomar ciertos sitios, y por ejemplo sí que las piezas estaban muy pensadas, por ejemplo en Shibuya, en Tokio, estaba pensada para impresionar, por eso un rostro de tamaño de un edificio versus una pieza más que puede ser un anuncio que tiene un formato más 16:9. Y por ejemplo, tú nombrabas Times Square, sí. Se adaptó todo para el espacio también, pensando un poco cómo queríamos jugar con el mensaje. Sí, más allá de la campaña esta en cuestión, respondiendo a tu pregunta, Javier, o sea, yo creo que estamos en un momento donde ya no podemos hablar solo de una fragmentación de audiencias, sino estamos hablando casi de una fragmentación de contextos de consumo de los medios, ¿no? Totalmente. O sea, yo como planner, y al final un poco lo que intento siempre desde el lado de la agencia de medios, cuando trabajamos de la mano con directores de estrategia, con planners de otras agencias creativas, es de alguna manera compartir la visión de que hoy más que nunca es importante que el brand planning, el creative planning y el media planning no sean secuenciales, ¿no? Es más, recogiendo un poco lo que decía Roberto en los 10 segundos, parece que tenemos la mentalidad de que una campaña de televisión solo puede ser si tiene un número de semanas para llegar a un alcance, una cobertura. Yo estoy seguro que los creativos, cuando les pones límites, muchas veces trabajan muy bien. ¿Por qué en un briefing no le puedes incorporar tele? Sí, pero 5 días.
seguro que surge una idea creativa que se adapta a cómo hacer una creatividad, sabiendo que la agencia de medios te ha dicho que la puedes hacer, pero solo vas a tener 5 días. Y seguro que nace una idea de la primera campaña que dura 5 días y no lo sé. Entonces, creo que es fundamental en los tiempos que corren, donde hay una cierta limitación de recursos, que también cambiemos la mirada y lo que le pedimos a cada medio, ¿no? A la tele le tienes que pedir lo de siempre, sí, o igual otras cosas distintas, nuevas, adaptadas al contexto actual. Igual que al medio exterior, igual que al medio digital, ¿no? O sea, no es ver solo, pero eso solo pasa, un poco como decías tú también, ¿no? Si todo eso lo incorporo estratégicamente al principio, ¿no? Y eso al final pasa cuando tienes clientes que de alguna manera promueven que se trabaje en las agencias juntas, pero no que estemos informados, sino que desde el comienzo se diseñe el briefing donde recojas aspectos de la marca, de la creatividad, del comms planning, del media planning, y todo eso de alguna manera se diseña, ¿no? Que creo que es un poco la palabra que hace que utilizar más, ¿no? Que es un poco más del mundo de la arquitectura, del diseño de software. Ya no definimos estrategias, creo que diseñamos soluciones un poco, ¿no? E incluso la misma solución para la próxima campaña que hagan de Turismo Andalucía, con el mismo concepto, igual requiere que sea una solución completamente diferente. Laura, te he visto asentir en toda esta ronda, voy contigo. Por completar esta parte que estamos hablando de tanto la parte estratégica como la parte de medios, la propia campaña de Andalucía en Crash. Y en cuanto termines tu intervención, quiero poner la pieza del Atlético de Madrid para que sigamos con un poco el tema del Crash. Genial. Vale. Bueno, a mí Andalucía me da una envidia que me muero, o sea, partiendo de esta base. ¿Te hubiese gustado hacerla a ti, no? Me hubiese encantado, es la típica campaña que me hubiese encantado hacer. O sea, creo que hay un punto súper interesante del pensamiento de los medios, pues por ejemplo, que salís la NBA, me parece un hitazo porque es un sitio de espectáculo, una campaña espectacular. Pero luego creo que, o sea, que las conversaciones que había en la agencia y en general hablando con gente que trabaja en las agencias, era como, joder, es que a mí esta campaña me hace pensar ahora de una manera diferente. O sea, creo que Andalucía ha puesto, o sea, la campaña de Andalucía nos ha puesto a toda la industria pensando desde otro lado, porque te cuenta una historia desde lo visual, desde el craft absoluto. Y a mí eso me parece brutal. Y además que creo que entiendo mucho culturalmente cómo se mueve, o sea, cómo se mueve el contenido ahora mismo, ¿no? O sea, porque pues, recuerdo una entrevista de los Javis con la Mesías que decían, es que es una generación visualmente súper inteligente y estéticamente súper inteligente. Entonces, para mí ahí es donde está lo disruptivo de la campaña, donde está la espectacularidad de la campaña, cómo se cuenta la historia. Luego ya el uso de medios, pues yo cuando me veía el caso y veía las gráficas decía, joder, es que es todo como... Es redondo. Muy redondo, pero para mí lo disruptivo es en la forma en la que se plantea la creatividad. Y a mí, el aprendizaje que yo me llevo es ese. Bueno, pues ahí tenemos esa intervención de Laura sobre esa envidia que le da, esa envidia sana. No sé si... O sea, ya tiene curro, está full. O sea, no, claro, está diciendo Roberto, bueno, hablemos. No. Mucho. La industria se mueve mucho, ¿no? Vamos a ver el spot del Atlético de Madrid, que es un spot que, bueno, que levantó los aplausos de todo el Cursal, los aplausos, las lágrimas, un poco todo a la vez, los pelos de punta. Vamos a verlo y lo comentamos y vuelvo contigo. A ver. Vamos allá. Caballero, ¿está usted bien? Yo estupendamente, solo que mi casa estaba aquí y ya no está. No se preocupe. ¿Sabe su dirección? Mi dirección, yo... ¿Me permite su cartera? No irá a robarme usted, ¿no? No, tranquilo. Voy a llevarle con su familia. Hace frío esta noche, ¿verdad? Bueno, ya se está acabando el año, ¿eh? ¿Vio usted el partido el domingo? Sí. ¿Qué 3 goles marcaron, eh? Es que hay que ver cómo juega Di Stéfano. Madre mía. ¿A qué es el mejor? Sí.
Di Stéfano es el mejor. Es que, como corre por todo el campo, qué tío. La saeta rubia. Sí, la saeta rubia. Cuando coge la pelota empieza a pasar a la gente y llega a la portería y... ¡Oh! ¿Dónde te habías metido? Nada, por favor, no se preocupe. Bueno, pues ahí la teníamos. Es una pieza que sigues viendo, que has visto ya ni se sabe la de veces en nuestro sector. Y a mí me sigue emocionando. O sea, digo, estoy en la tele, voy a aguantarme las lágrimas porque es que se me ponen los ojos brillosos siempre que la veo. Sí, Es preciosa. es increíble, ¿no? Tenemos un craft excepcional, tenemos una idea que brilla, una vez más el Atlético de Madrid, y donde se hace patente que con un presupuesto donde al extremo, no el extremo porque tampoco es un bajo presupuesto, pero no es un Andalusian Crash, sino es un presupuesto completamente distinto, se consigue una producción enorme también y un resultado también muy bueno, ¿no? Sí. A mí me gustaba mucho como ver el anuario y ver los oros que habían este año porque había como, era muy dispar y había de todo. Y como que yo creo que cada oro te contaba una cosa respecto a cómo está la industria. Para mí, mientras que Andalucía es algo súper disruptivo, el Atleti es lo de toda la vida. Es una idea con un guión súper bien contado, que te emociona, con un concepto que cierra la pieza increíble. Y es la publi de toda la vida, pero sigue funcionando brutal, porque es una campaña que a mí me llegó porque me la pasaron en el grupo de mi familia, que son todos del Atleti, que le ha emocionado a mi padre, que le ha emocionado a mi hermano. O sea, al final yo creo que lo que nos enseñan poniendo estas dos campañas a la vez, que son muy diferentes, pues como hay muchas formas de hacer publicidad ahora mismo, que es lo interesante, ¿no? O podemos jugar desde los medios, jugar desde el craft, contar una historia de toda la vida, pero que cuando lo haces con creatividad funciona. O sea, para mí ese es el aprendizaje. Paco, esta campaña, ¿la hemos visto en tele? ¿No la hemos visto en tele? Pues lo estaba pensando, yo no sé, no te sé responder, la verdad. No tenemos la planificación. No tengo... Tenemos que haber venido preparados todos. No. Sí, el la verdad primero es que tendría que haber venido preparado diciendo, tuvo tanta planificación, no lo sé, estaba pensándolo yo. Yo creo que fue un vídeo digital. Yo Fue creo que digital, viral más. Por lo que recuerdo del caso. Es verdad que la relación, todos lo sabemos, la relación que tienen el Atlético de Madrid y señora Rushmore viene de décadas, que hay una plena confianza entre Miguel y que además parte del nacimiento de Rushmore es así, porque le hacen una campaña al Atlético y esa campaña se convierte en la primera campaña del Atlético y la campaña del lanzamiento de Rushmore, ¿no? Y esta historia... Yo recuerdo las campañas de Rushmore y Atlético de Madrid, a esa sí la recuerdo en tele, o sea, yo era un crío cuando Sí, lo veía. yo creo que quizás también son marcas o anunciantes con presupuestos a lo mejor y con segmentaciones que no sé si han podido estar en tele o han estado en este grupo, pero yo creo que por una vez no voy a hablar de la tele, si me lo permites, y sumarme un poco a lo que decías, ¿no? Yo creo que esto, en línea con lo que decía Laura, confirma la belleza de las historias que siempre funcionan, de la emoción y algo muy interesante también, que yo creo que la publicidad debe conectar siempre con el tiempo, ¿no? Y debe relatar o ser altavoz de esas tensiones culturales o sociales. Y a mí de esta campaña lo que más me fascina no solo es cómo integra a un competidor clave de una manera no zasca, que es, por cierto, a mí nos encanta a nosotros los zascas en A3 Media, pero creo que cuando saludas a la competencia de una manera generosa y altruista y trabajando para la categoría con el cierre de los valores, creo que chapo. Porque ya no solo, me parece muy inteligente lo que han hecho aquí, porque es, al final te hablo de mí, pero trabajo para unos valores de cómo entiendo el fútbol, que es una industria que tiene un montón de dimensiones positivas y otras que quizás siempre hay que resolver, y me parece hecho de una manera magistral, con la belleza de la emoción que siempre funciona. Bueno,
Pero ya estás sintiendo todo el rato. No, porque yo creo que es coherente. O sea, yo creo que el Atlético es coherente con lo que dice, con sus valores. Y luego cuando estabas diciendo el tema de la distribución, creo que también lo comentaba Laura, que cuando te llega, porque es de verdad y te llega, también en la distribución, que decíamos, oye, quizá esa parte de viralización, ¿no? Esa parte de grupos de chat, esa parte de redes en la que cuando te llega deseas compartirlo. Yo creo que esta es una campaña, ¿no?, que te emociona, que te toca, que creo que responde a una coherencia muy clara por parte del Atlético de Madrid y funciona. Entonces yo creo que esa parte en la que quien no lo recibió en un grupo de WhatsApp, quien que no te ha llegado un mensaje en una red social, quien no te ha dicho, oye, has visto el anuncio del Atleti, ¿no? O sea, que enhorabuena porque trabajazo. A mí no me llegó por un grupo de WhatsApp, debe ser que no tengo... No tienes familia del Atleti. No tienes atléticos cerca. No, pero a mí me parece muy interesante que el no recordar si la has visto en la tele o no. Sí. Me parece súper interesante, porque eso implica de que ya no diferenciamos de dónde nos impacta. De hecho, hablando de los grupos de WhatsApp, es que ahora estaba recordando, creo que ahora hace 4 años cuando salió la campaña, 3 años, porque tengo ahí de Lola Flores, todavía no estaba en tele. Y a mí ese jueves por la mañana, que sabíamos que salíamos a las 12 con el primer pase por tele, a mí a las 10 de la mañana estoy en una reunión y me llega por WhatsApp de una persona que no es de la industria. Me dice, ¿has visto este vídeo? Y ya no era el link a YouTube, era el vídeo. Claro, ya estaba dentro de WhatsApp. O sea, ya estaba en WhatsApp a los 10 minutos. O sea, a veces no nos damos cuenta, pero la manera en que se distribuye el contenido, en este caso, es tan ágil que... tenemos que estar preparados también para entender cómo jugar, porque hay medios y se puede trabajar también estrategias de WhatsApp, estrategias de otras redes, ¿no? Sí, pero es súper clave. O sea, para mí el KPI es, me llega la campaña que he hecho por un grupo súper random, ahí es que lo estoy haciendo bien. Está saliendo del entorno de LinkedIn y lo mío, sino que realmente estoy contando una historia que de verdad es importante. Sí. Eso es lo guay. Hay un punto muy interesante que nosotros tenemos medido también en la tele, que es al hilo de lo que decíais, cuando se generan estas narrativas. Es raro que llevemos más de media hora y no haya salido el término narrativa. Lo digo porque creo que como tertulia estamos ahí un poco flojos. Ni narrativa ni relato, todavía ni propósito. Javier, de propósito hablaremos luego, fenomenal, porque estaba un poco preocupado. Pero es verdad que hay algo que también nos funciona mucho, en línea con lo que apuntaba Roberto, que es que ese porcentaje de la sociedad o de nuestros usuarios que cuando llega un medio masivo, sea la tele tal, quieren darle un codazo en el sofá a la persona que tiene al lado y esto lo he visto, mira qué bueno es. O sea, ese punto de self-discovery que es fundamental para convertir a ese 0,05% de la población en embajadores de esa campaña, porque les ha llegado, como decía antes Nuria, y es muy interesante porque lo tenemos medido que cuando llega a la tele, ese porcentaje de gente que lo ha descubierto por las redes sociales les gusta como ese punto de codazo para decirle al resto de sofá, mira qué bueno es esto que yo ya lo he visto, ¿no? Íñigo, por alusiones, ¿os ha pasado que tengáis que cancelar una campaña o modificar una campaña porque la creatividad y el contenido se está difundiendo de una manera que no habéis controlado y decís, pues que ya está funcionando por aquí, redistribuimos el presupuesto para otro lado o lo paramos y lo utilizamos en otro contexto? O sea, ¿os puede pasar eso? No te sé decir sí, no, porque eso es algo que está más en el departamento de operaciones, pero bueno, sí que puede haber pasado que en la revisión que haces, sobre todo cuando campañas tienen diferentes olas en un mismo año, sí que de alguna manera el éxito que ha podido tener la primera te ha podido llevar o bien a decidir bajar el pie del acelerador o al revés, pisarle mucho más porque ha visto que ha funcionado y al final se dice, ¿no? Cuando las cosas te van bien es cuando hay que construir, entonces aprovecha en ese momento y trata de invertir más, ¿no? Si ha ocurrido eso, me puedo imaginar que sí, pero no, ahora mismo no conozco ninguna situación. Yo recuerdo que con la campaña de She, o sea, nosotros teníamos, bueno, primero se hizo viral en el momento en el que se publicó en Reason Why, además, y ya brutal, o sea, un petardazo que no nos esperábamos ninguno. Y entonces, después nosotros no teníamos claro que íbamos a publicarlo y los millones de visualizaciones que conseguimos iban a ocurrir. Claro, es que o sea, que es maravilloso que pase eso. Y entonces nosotros luego, para 2 semanas después, teníamos como todo un plan de contenido con revistas tipo Shanghai y tal para contar la historia. Y fue como, vale, o sea, claramente España ha visto esta campaña, no tengo que explicarle de qué va esta campaña. Entonces sí que hubo un trabajo de volver a reescribir todo el plan de contenidos para contar otra historia, que entonces empezamos a contar, pues empezamos a hablar sobre la tensión que hablaba She, pero ya no, ¿sabes? O sea, sí que hubo que plantearlo todo, porque era ridículo gastarte dinero en hablar de una cosa que es que ya
pues yo qué sé, ya estaban Pablo Iglesias y Macarena Olona hablando de ellos. O sea, ¿qué te iba a decir yo? Bueno, hay que ver, queda claro un caso de cómo la creatividad y los medios se unen para conseguir el objetivo. O sea, desde la propia estrategia estáis decidiendo también en colaboración con las agencias de medios. Sí, es que trabajamos muy a la par, que está guay. Hablaba Nuria de coherencia sobre el Atlético de Madrid y qué mejor manera de continuar y enlazar, aquí sigo hilando, con la coherencia que nos ha enseñado Wallapop, también en los Premios Nacionales de Creatividad, que, como sabéis, organiza el Club de la Creatividad y llevan varios años, además, varios formatos, varias propuestas, han hecho un documental, han hecho muchísimas cosas, pero finalmente, bueno, con la pieza que han ganado es con Jon Kortajarena. Vamos a verla. Nacemos en una cama que ya ha usado alguien, en una habitación donde ya ha nacido más gente. Se nos pone un nombre que muchos ya tienen y 2 apellidos que también. Vamos a un colegio que ya ha sido el colegio de otros. Viajamos a sitios que ya han visitado otros. Y vivimos en casas que han sido alquiladas, una y otra vez. Nos alojamos en hoteles en los que ya se han alojado otras personas. Nos peinan con cepillos que ya ha usado alguien antes. Y hasta comemos con cubiertos que han pasado por muchas bocas. Entonces, ¿quién nos ha metido en la cabeza que todo tenga que ser nuevo? Lo que necesitamos nuevo es la forma de ver las cosas. Wallapop. Bueno, pues ahí lo teníamos. Antes de hablar de la campaña, no sé si os habéis dado cuenta, seguro que sí, los que estáis en casa, esta frase también me gusta mucho decirla, que está en la tele, los que estáis en casa, ¿os habéis dado cuenta de ese movimiento de cámara? Cómo estaba, yo he alucinado, yo no tenía ni idea que lo iban a hacer, esa grúa cómo ha entrado, se ha puesto ahí en la pantalla y de repente habéis enlazado. Enhorabuena, Rubén, muy bien. La verdad, esas cosas luego nosotros en el estudio, en nuestro plató, pues eso no lo podemos hacer. Estamos ahí como, que no se ve, que el sonido, joder, que pinchen el sonido. Esto es fabuloso, vienes a mesa puesta. Bueno, ahora, sobre la coherencia de la campaña, el propósito de marca, que llega un momento en el que llevamos muchos años hablando de propósito de marca. Hemos ido un poco virando del propósito de marca al activismo de marca, del decir al hacer. Y Wallapop, pues parece que en su comunicación, por lo menos, es una declaración de intenciones de qué hacen, ¿no? Luego, de hecho, la campaña se ha bajado en otras manifestaciones, como el ceder la sesión de fotos a medios y demás. Nuria, el propósito de marca, el activismo de marca, danos tu visión y tu visión sobre la campaña también, si puedes. Pues, a ver, yo creo que la comunicación con propósito solo funciona, como estamos diciendo, ¿no? Si eres coherente con lo que la empresa hace y luego si eres consistente en tu mensaje. Es decir, creo que para no ser flor de un día, tu comunicación tiene que ser consistente, más aún en este entorno que estamos, que la sociedad está infoxicada y que si no eres coherente con lo que haces, si no eres consistente, te vas a diluir, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de comunicación con propósito, las marcas, y en nuestro caso Telefónica lo tiene muy claro, ¿no? Y creo que Wallapop aquí en este caso ha sido muy coherente, ¿no? Ellos se dedican a darle vida a cosas que han pasado por muchas manos. Creo que tiene los beneficios de esa consistencia y coherencia, es una conexión emocional, ¿no? Tú te conectas emocionalmente, es verdad que depende si hay marcas que pueden tratar temas sociales un poquito más crudos, pero creo que hay momentos en los que si eres consistente, tienes una conexión, tienes una lealtad también de cliente, ¿no? Porque, oye, me gusta, ves a la marca, entiendes a la marca y creo que además también hay mucho consumidor consciente cada vez más. Creo que los consumidores valoran de las marcas que tengan también una visión, oye, una visión sostenible, una visión, una ética. O sea, creo que al final todo eso, creo que Wallapop en este caso, para mí me parece brillante. Creo que también es un enfoque que además, creo que a nivel, quizás no audiovisual, pero de relato me parece muy, muy coherente, ¿no? Me parece que me repito mucho, pero creo que es un valor que es un valor clave para las marcas, ¿no? Yo creo que... A mí hay una cosa que me gusta mucho de Wallapop porque sí que tiene el punto este de súper consistente, trabaja una cosa que es súper de verdad del producto, pero a mí hay una cosa que me gusta y que creo que sí que es un aprendizaje a la hora de pensar en propósitos, que es que luego también te despierta algo desde el consumidor. O sea, el insight de quién nos ha metido, que tenemos que tener cosas nuevas cuando siempre estamos utilizando cosas que ya se usan, para mí ahí es donde está la brillantez de la campaña y lo que hace movilizarte y realmente lo que te hace replantearte tú como usuario en plan, joder, entonces ¿yo qué hago comprando en Inditex todo el rato si me lo puedo comprar en Wallapop? O sea, a mí eso es lo que me parece interesante y creo que lo han hecho siempre. O
sea, creo que desde la primera campaña de Lo hecho está ya tenía ese punto, ese insight que te hacía decir, se está activando el propósito de una manera muy bien. Lo que dice Nuria un poco de la consistencia, Claro, ¿no? No un sí. one shot, sino continuar durante Sí, un recorrido justo. que transforme ese decir en el hacer, ¿no? A mí hay algo que me encantaría resaltar porque para mí es chapó a Jesús, que le conozco, y con Mono, el trabajo que llevan haciendo con Wallapop, es que creo que nos olvidamos que hace 4 años Wallapop era una app, no era una marca. Entonces, aquí no solo es la construcción, sino que le han encontrado todo un sentido a una marca. O sea, han creado una marca. Y el mensaje exactamente estratégico, súper pegado al producto y servicio que ellos dan, con muchísimo propósito, pero que dices, tiene todo el sentido del mundo. Y luego me parece que la campaña esta creo que ejecuta perfectamente el despertar, el cambio de comportamiento en el consumidor, en el sentido de cuando empiezas a pensar cuántas cosas usadas utilizas todo el tiempo y sin embargo en otra cosa. Y para mí, y ya con esto termino, el usar a John, que se ha dedicado su vida a vender productos nuevos, también es un reto, porque él también está comprometiéndose a algo, ¿no? Claro. O sea, poniendo su cara, pero también comprometiéndose como persona. O sea, estoy seguro que mucha gente va a estar mirando cómo sigue esto. O sea, para mí, chapó. Luego, ¿cómo sigue la campaña, no? Con la portada de moda, Sí, el él exterior que se está proponiéndose haciendo para ahora. otras marcas. Sí. Muy guay. Aquí veríamos otro caso de marca valiente, protagonista valiente, agencia valiente, que por eso decía yo antes que hay que dejar de hablar de valentía, sino de éxito. Porque lo que dices tú, de utilizar a John, es que ese punto de acidez, de inteligencia, de doble sentido, de casi de él mismo una reflexión íntima de decir, vengo a daros un mensaje sabiendo quién soy, lógicamente, y lo que he hecho, ¿no? Por eso funciona Sí, también su... desconozco los detalles, pero estoy seguro de que John firma también o se compromete con esto porque estoy seguro que han tenido unas charlas personales donde él está alineado con este mensaje. Yo no creo que muy poca gente se puede subir a un mensaje así, sabiendo cómo es hoy en día que un tweet te puede destrozar, ¿no? Sí. Bueno, creo que John es activista de Greenpeace Claro, desde hace sí. un montón. O sea que por eso digo, ahí creo que está el... Bien. Yo me sumo a lo que apuntaban ellos también, que ya se ha dicho y no lo voy a decir mejor, de cómo, o sea, de verdad cómo mola cuando las marcas te interpelan y te hacen sentirte incómodo y reflexionar sobre lo que apuntaba Laura de, ostras, ¿verdad? ¿En qué momento? ¿No? Y trabajando para la categoría. Pero hay un detalle que yo quiero señalar no solo de esta campaña, sino de Wallapop, que lo ha hecho con otras campañas, con la de marcas, que es que yo añadiría, porque como me he dado cuenta que no te gusta lo de marcas valientes, pero sí que marcas juguetonas. Porque hay una cosa que evidentemente no hubiera llevado nunca a los directivos a Soto del Real, pero sí que te permite jugar, que es meter a otras marcas que no tienen nada que ver contigo, Miele o Levi's, en un anuncio. O sea, eso me parece jugar. Coger en línea con lo que apuntaba antes Nuria, de pensar en cómo integras a los medios, sacar un juego, porque es un gran juego, decirle, el medio que quiera se lleva esto. Ostras, me parece que de verdad hay luz al final del túnel, hay marcas que pueden permitirse el hacer cosas diferentes, no solo para recoger premios o para poner en tu LinkedIn qué innovador soy, sino porque creemos que en un mundo hipersaturado y donde la atención del usuario es dificilísima de captar, con elementos como este que pueden parecer ejecucionales son más estratégicos de lo que puede parecer al principio. Totalmente. Íñigo me pedía la palabra, pero por dobles alusiones. Esto lo acabamos de ver hace una semana con vuestros compañeros de Havas, lo que habéis hecho con Telefónica. Al final Telefónica también, aprovechando su 100 cumpleaños, pues otras marcas se han sumado a felicitarles, marcas que no tienen nada que ver, desde Uniberia hasta... no recuerdo qué marcas ahora mismo, no sé por qué. Iberia era la primera que he visto en el case y es la única que me acuerdo. Pero bueno, también me las puedes decir, ¿no? ¿Te acuerdas de ellas? Sí. De las... La Caixa, Iberia, Alana Flelou. Voy a quedar fatal. Mira, nosotros teníamos un podcast que hace poco se cumplen 1000 días de la última emisión y aún así nos lo siguen recordando, o sea que fue bien. Y a todo el mundo le decimos una pregunta que es ¿qué has soñado hoy? Al final del podcast. Y digo, si no te acuerdas, me tienes que decir algo bueno de un competidor tuyo y decirme qué competidor es. No sabes la cantidad de gente que se inventaba los sueños. Y me gusta ver que la naturalidad de poder hablar de otras marcas que lo están haciendo bien, incluso competidores tuyos y demás, o sea que así tiene que ser. No, fue
Bueno, Íñigo, que te igual quería... Bueno, Íñigo, Bueno, eso yo lo han no- hecho Abbas, lo han hecho Abbas. Lo ¿no? he hecho a las medias, o sea que yo no tengo mucho detalle de eso. De hecho, no debo tenerlo porque yo trabajo para la competencia. O sea que... No debe, no debe. Ah, vale, he metido la pata con la... No has metido la Bueno, pata no porque sé. no lo conocía yo Vale. para nada, no lo conocía. Vale, vale. Bueno. Lo descubrí igual que tú cuando salió a la calle. O sea que no, yo quería añadir al caso este, para mí, un poco a raíz de lo que decía Roberto y lo que decía Laura, para mí este ejemplo de esta marca Wallapop, el primer aprendizaje es dejemos de hablar de comunicación con propósito. El propósito lo tiene la compañía y luego lo puedes canalizar a través de la comunicación para conseguir los objetivos, ¿no? Creo que llevamos muchos años hablando de, incluso en festivales, llamando categorías a... Si lo ponemos como apellido, creo que de alguna manera nos hacemos un flaco favor. Creo que al final el propósito es algo que tiene que estar inherente a la compañía, sea el modelo de negocio que tenga, y canalizarlo de la manera que lo canalice. Porque al mismo tiempo, el propósito no tiene que ser 0 o 100. O sea, creo que las compañías al final muchas veces tampoco les podemos exigir que cumplan el 100, con que cumplan el 50, con que cumplan el 30 y lo canalicen. Y creo que Wallapop es un ejemplo de cómo va progresivamente activando y canalizando ese propósito poquito a poco, a medida que el tamaño de su compañía escala, ¿no? Escala en mercados, escala en volumen. Y luego para mí el segundo aprendizaje de esta campaña, un poco en línea con lo que decía Laura, creo que es un aprendizaje de una estrategia muchas veces exitosa, no exitosa, si tienes claro contra quién compites. Y yo creo que Wallapop, de alguna manera, en lugar de decir compito contra Vinted o compito contra otras aplicaciones, compito contra una tensión cultural que es que la gente está haciendo otras cosas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que está un poco lo dice Roberto. En lugar de verte como una aplicación que ofrece una marketplace con una serie de funcionalidades y hablar de eso, de repente te das cuenta que es que yo es que tengo que competir contra algo que una app que no lo va a resolver solamente una app. Primero tengo que generar un cambio de comportamiento y para eso sí que la comunicación ha nacido, ¿no? Para tratar de hacerte ver que hay otra alternativa que mi aplicación puede satisfacer, ¿no? Y para mí eso es un cambio de chip, que creo que sería un aprendizaje muy bueno para un montón de modelos de negocio que son apps, igual que es Wallapop, que probablemente estén desaprovechando oportunidades fantásticas de construir grandes marcas, que hagan un mundo mejor poquito a poco, pero que todavía no han abrazado, creo yo, el poder de la creatividad y el poder que la comunicación puede tener. Claro, al final de lo que estamos hablando aquí es que si tu comunicación habla de propósito, pero tu marca, tu realidad empresarial no tiene un propósito, ahí es el greenwashing. Y se nota y cada vez se nota más, ¿no? Y luego, por otro lado, si tú simplemente estás haciendo una comunicación de lo que haces, pero no de tus valores y tu personalidad, estás desaprovechando la oportunidad de ser una marca que se active no solo en lo que eres hoy y en lo que haces hoy, porque eso al final es finito, ¿no? ¿Me sentíais por aquí? No sé si queríais añadir algo. Sí, no, es que para mí el greenwashing, o sea, debería ser una práctica a eliminar. Creo que ya hay una ley incluso, pero, o sea, que deberíamos dejar de pensar en que, o sea, es que desde las agencias deberíamos de intentar educar al cliente a que cuando hay un briefing de medio ambiente, cuando no hay una realidad detrás, o de cualquier otra cosa de empoderamiento de la mujer o lo que sea, cuando no hay algo detrás, esto se debe cortar ya, porque a mí me parece publicidad engañosa. Pero totalmente, bueno, el consumidor lo identifica. El consumidor lo identifica. Pero no es solo respecto a que el consumidor lo identifique, que por supuesto, sino a nosotros como industria que estamos construyendo. Claro. ¿Sabes? Nosotros como comunidad publicitaria y de medios, ¿qué tipo de mundo estamos construyendo si estamos mintiendo a la gente respecto a nuestras actividades? Hablamos de los influencers sin darnos cuenta o sin querer darnos cuenta que los auténticos influencers de la sociedad están aquí, en este lado, ¿no? Están en las inversiones de medios, están en las inversiones en creatividad, están en las propias marcas, en su comunicación masiva. Por muchos millones de seguidores que una persona pueda tener, será siempre incomparable con los millones de euros que una marca tiene a la hora de hacer una comunicación y lanzar un mensaje. Entonces hay que tener esa responsabilidad, ¿no? Bueno, añadir una última cosa, perdona Roberto, que quería decir también, sobre todo que aplica. En este lado, antes hablábamos... decir algo, ¿no? Perdón, vale. Antes me preguntabas, ¿no?, un poco por el papel de los medios en una campaña. Creo que esto es un ejemplo donde has demostrado que hay medios que juegan un papel casi de intermediario para otro fin. O sea, hacen verdaderamente de medios, ¿no? Se hace una lona. O sea, de repente estás diciendo un punto de contacto que es una lona que en el fondo no va dirigido al público que la tiene delante. Lo estás utilizando como un reclamo para dirigirte a tu público estratégico en los medios de comunicación. O sea, me parece que Wallapop es un ejemplo un poco en línea con lo que decías de que está jugando o está diseñando de alguna manera la comunicación sabiendo usar incluso algunas veces a cuentagotas los medios
para cumplir un fin último, ¿no? Y eso me parece que también es un caso interesante y un aprendizaje también que interesante, vamos. Una parte de propósito, perdona, Javier, quería añadir un elemento que sé que también es traer aquí el elefante en la habitación, pero que hay que decirlo, y es que estamos en una industria en la que de verdad nos encantan los Flavor of the Year, y hay un tema que sale este año y todas las marcas hay que sumarse. Hay un fenómeno de moda entre los propósitos de las marcas. Yo soy de los que piensan que no todas las marcas tienen que tener un propósito ni un activismo como tal. Sí que es verdad que sería deseable pedirle a los anunciantes de este país y del mundo entero que tengan una mirada y que tengan un punto de vista sobre la sociedad en la que operan. Eso yo creo que es fundamental. Ahora, de ahí a ser activistas, el línea con lo que decía Laura, al final el 60% es fake, ¿no? Nos encantan las modas. ¿Os acordáis hace 10 años cuando llegaron los food trucks? Sé que puede sonar muy frívolo, y todas las marcas se empeñaban en tener un food truck, y hasta aparecían food trucks en la publicidad. Ahora, no sé si hablaremos luego o no, pero también llevamos casi una hora y no hemos hablado de la IA. Entonces, al final, esto lo contó bien Gartner, ¿no? en su pico de expectativas sobredimensionadas, hay un momento en el que nos parece que todas las marcas, el storytelling hace 10 años también, todavía hay que hacer storytelling, narrativas, relajémonos un poco. Hay marcas que llevan haciendo un propósito toda la vida sin ponerle la palabra propósito, y son consecuentes y son coherentes y la gente les espera. Pero que ahora marcas que acaban de nacer se posicionen en causas que rascas un poquito y no hay nada, yo creo que es una tomadura de pelo. Nuria. Sí, eso es cierto. Iba a decir que también, y creo que muy al hilo de lo que decías tú, Paco, que es verdad que cuando decimos la coherencia y la comunicación con propósito, nosotros muchas veces hacemos muchísimas investigaciones y quizás hablabas tú de las grandes empresas. En nuestro caso, lo tenemos muy estudiado, que la sociedad espera que tú tengas una vocación social que apoyes, ¿no? Que seas un actor más, y en eso nosotros lo vimos muy claro desde nuestra campaña que hicimos con el ruso de Rocky, de esa que todo el mundo quepa en la foto, ¿no? Que nadie esté fuera de la foto, ¿no? Un motor social, un actor con vocación social. Creo que eso la sociedad lo espera de las grandes empresas, y por eso yo decía esa conexión emocional. Cuando una marca es consistente y coherente, al menos en una marca como Telefónica y como las marcas comerciales del grupo, tenemos muy claro, ¿no? Que en esa consistencia y en esa coherencia la gente te cree. O sea, la credibilidad y la autenticidad, que puede irte en contra. Es decir, tú crees que, o sea, en la coherencia al final, si tú eres auténtico, porque si no, va a decir, no te lo compro. O sea, creo que tenemos una expectativa o quizás un riesgo las marcas, y creo que ahí es donde, si tú tienes una comunicación con propósito coherente, consistente en el tiempo, creo que la sociedad, al menos en una marca como Telefónica y como nosotros, es cuando realmente la gente a largo plazo dice, me quedo contigo, ¿no? O sea, te Mira, hay creo. un ejemplo, hablando de Telefónica, de una campaña que me gustó mucho, Besos, la de hace unos meses. Me parecía muy interesante cómo una marca de Telefónica, como es Telefónica, tiene toda la legitimidad para contarte la historia de esos 99 años y pico, que también habéis cumplido los 100 con Besos, y cómo te reflejaba la historia de este país, y cómo de una manera muy inteligente aparecían, a mí, escuchar en un anuncio de Telefónica para toda España a dos personajes hablando en catalán, me parece que eso es lo que tiene que hacer. No estamos acostumbrados, quizás, para toda España, ¿qué justifica que dos personas hablen en otro idioma oficial del Estado, ¿no? Pues ahí lo justificaban y tenía todo el sentido, y que aparecieran personajes LGTB. O sea, yo creo que está muy bien, y eso te lo esperas de una compañía como Telefónica, que cuando te hace un barrido de esos 99,8 años de historia que tenían por entonces, te cuente una sociedad que antes se dibujaba de una manera porque eran otros tiempos, y Telefónica durante 40, 50, 60 años ha tenido que dibujar la sociedad que se podía dibujar en ese momento, con las miradas que había en ese momento, pero que hoy claramente una compañía orientada al futuro es capaz de contarte el pasado con otra óptica, ¿no? Me parece muy interesante. Y si me permites, y ahí meto solo una cuña, cuando hablábamos y viajaba al tiempo de esa campaña de foto, al final es la consistencia lo que ha regido nuestro trabajo, y creo que eso también se refleja en una manera distinta de comunicar, ¿no? Hablábamos que nadie se quedase fuera de esa foto, y que la tecnología, siendo un actor más Telefónica, fuera quien nosotros ponemos nuestro granito para que cada uno maximice de su potencial. Vamos a Besos, donde habla de un homenaje muy bonito, ¿vale? a la sociedad, ¿no? A la sociedad española, cómo hemos ido avanzando, y Telefónica ha sido un actor más, y que invitamos a imaginar, ¿no? Imaginémonos si hemos sido capaces de hacer todo esto, ¿no? Y de ahí nos llevan a imaginar ahora que estamos también, imaginar un futuro optimista, ¿no? Siempre con la tecnología como un actor, ¿no? Como la tecnología
con la conexión humana, cómo la tecnología por sí sola no tiene sentido, ¿no? Somos las personas las que a través de esa conexión la sacamos el potencial y tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces yo creo que esa consistencia, y la verdad es que en Besos estamos muy, muy contentos y nosotros nos llevamos un bronce. Ah, bueno. Ahí lo dejo. Que quede claro, que quede claro. Yo he seleccionado estas 3 campañas, pero tenía que decirlo, tenía que decirlo. A mí, yo he hecho el ejercicio de imaginarme los próximos 100 años y me ha dado dolor de cabeza y sudores fríos, me imagino los próximos 100 minutos y continúo. Pero entiendo perfectamente la intención de Telefónica y bueno, pues a mí me está gustando mucho lo que estáis haciendo y todo lo que vamos a ver durante este año. Ha hablado mucho Paco en este momento, yo quería enlazar con una cosa de él, que voy a volver a hablar con él otra vez, y era, a partir de lo que ha dicho Íñigo, que ha mencionado la palabra lona, yo me he acordado de la famosa lona de A3 Media cuando hicieron en Madrid, ¿dónde lo pusiste? ¿Dónde en la Plaza Pedro Cerolo. En la Plaza Pedro Cerolo, efectivamente, para dar la bienvenida a la publicidad a las campañas, a las plataformas de streaming. Desde entonces, para mí, Francisco Vaquero pasó a ser Paco el de la lona, porque aquella también fue una campaña viral que lo que no es para ti es que en esta casa a la que mando un beso a todos mis compañeros, para mucha gente soy Paco el de la lona. Bueno, pues ahora el del spot de madres. Porque lo quiero poner, no te lo había contado que lo había traído, pero lo quiero poner porque también ha gustado mucho, ha hecho gracia, tanto en la industria, cuando lo pusimos en San Sebastián y lo hemos puesto en Reason Why, así que vamos a ver el spot. Rubén, ponnos el spot que habéis lanzado en A3 Media, que también es un poco divertido y picante. Pues mi hija, que está trabajando en marketing, me ha dicho que su anuncio sale en pre-roll y post-roll de las plataformas de streaming. Pues los anuncios del mío salen en Brand Day a full page en internet. Pues el de mi chiquillo es un spot no skipeable de 30 segundos, también en internet. Carmen, estás muy callada. El anuncio de mi hija es que sale en la tele. Envidia que no te deja vivir, envidia veneno del corazón, pero yo no voy a... Bueno, pues ahí lo teníamos. Haciendo amigos. Haciendo amigos. Me voy por el otro lado, me voy por aquí. Vamos a defender un poco el digital, porque aquí vamos... Oye, enhorabuena por la broma, enhorabuena por el tono. A mí me encanta. Ya sabéis que además en Reason Why somos muy fan de todo lo que tenga que ver con publicidad digital intrusiva, que es un poco también de lo que habla y de lo que predomina mucho en digital, por desgracia. También nos llevamos, igual que en algunas ocasiones vosotros os lleváis ese punto de, joder, ya está aquí la public, cuando me corta el contenido en mitad, que ese punto también la gente lo tiene, pues en digital lo que tenemos es el intrusismo. Si tengo que elegir, yo me voy para allá, me voy para el lado tradicional. Hombre, yo creo que es un modelo en el que muchas generaciones, otras no tanto, nos hemos criado, y eso no significa que sea el modelo natural, pero sí que es el normativo, ¿no? O sea, todos hemos entendido desde hace mucho tiempo que una manera, no la única, de consumir contenidos para todos los públicos, de manera gratuita y de calidad en general, aunque esto siempre es muy discutible, pues es a través de la financiación de los anunciantes. Es que nosotros es la única opción que tenemos, ¿no? Y eso nos permite defender los contenidos en los que creemos. Y por eso, lo único que decíamos con lo de la lona, de verdad que está hecho con toda la buena intención de decirle a todas las plataformas de streaming que aseguraban que la tele estaba muerta y que ellos venían a reinventarlo, pues claro, cuando ves años después que lo que hacen es financiar esos contenidos en parte con la publicidad, coger formatos televisivos y generar citas en directo, pues no sé, llamadnos retorcidos, pero eso se llama tele y ya está. Entonces nos encanta porque cuanto mayor sea la categoría, más competencia va a haber, más fuerte está la tele, y la tele está cambiando, y la tele de los años 60, de los años 80 y la de los años 20 del siglo XXI, evidentemente no se parecen en nada, ¿no? Pero creemos que está más viva que nunca y, por supuesto, complementando a otros medios. Todos los medios, si lo saben aquí los compañeros, funcionan, y la combinación de una estrategia de medios óptima para cada anunciante, pues es lo que te hace que un funnel avance. Sin tener que hablar más de la televisión en su casa, a mí sí me gustaría llevar un poco la conversación a la importancia de la creatividad para generar negocio. Que ya hemos visto grandes campañas, hemos hablado de la planificación de medios, hemos hablado de la importancia del craft para generar emociones, pero ¿se genera negocio? Es decir, ¿se notan diferencias? ¿El cliente os plantea objetivos de negocio? ¿Vosotros estáis ahí viendo los resultados de negocio y con eso conseguís convencerles para continuar?
¿Hasta qué punto se está apostando por la creatividad publicitaria para generar negocio, Roberto? Sí, justamente cuando estaba pensando antes, cuando estábamos hablando de valentía y briefs y craft, por mucho tiempo en mi vida yo no he sido una persona que ha tenido mucho dinero, absolutamente. Diría que casi mucho más, 75% de mi vida no he tenido. Vamos a bajar las luces, un poco lúgubre, hablamos, humo, whisky. No, porque esto creo que es importante para hacer el contexto, ¿no? O sea, cuando uno no tiene dinero también piensa que, bueno, puede jugar con el dinero del otro y tal, ¿no? Cuando uno empieza a tener un poco de ahorros o algo, empieza a pensar en, bueno, cuando lo quiero invertir, quiero entender dónde, qué hago, tal, y quiero que ese dinero evidentemente crezca o dé dividendo. En ese momento, para mí, empieza porque digo que este es el camino también de probablemente muchos creativos y creativas, ¿no? Empiezan en esta profesión por pasión. Muy cercana a la que puedas sentir por el arte, ¿no? O sea, el gusto de expresarte, de hacer tus ideas, de llevarlas a cabo. Y muchas veces no tienes esa empatía con el negocio, con el cliente, ¿no? Que está invirtiendo un montón de dinero para sostener una compañía, que es lo que está detrás de la marca, para que finalmente sostiene un montón de trabajos que hay detrás, ¿no? Cuando empiezas a empatizar con eso, empiezas a entender mucho más, por lo menos para nosotros ahora es súper importante el impacto. Y que estamos convencidos en este tipo de ideas, sobre todo, o sea, yo si necesito, una vez alguien me dijo, si para indicarme que el baño está ahí tienes que ponerme una flecha pintada con papel, hazlo, ya está. O sea, no tienes que hacerme un anuncio, una lona, necesito una flecha que diga baño. O sea, creo en soluciones, creo en la creatividad como solución. Luego, la idea, la ejecución tiene que vivir, o sea, la ejecución vive a la orden de la idea, ¿no? En este caso, cada idea que hemos tenido o cada solución que hemos propuesto siempre ha estado buscando un impacto en el negocio. De hecho, cada vez más buscamos sentarnos con los clientes, socios, sentarnos ya no con la marca, sino con la empresa y muchas veces charlar de otros problemas que puedan tener. No solo comunicacionales, porque la creatividad que tenemos, a mí me gustaría cada vez más convertirnos en compañías creativas. Es decir, la creatividad al servicio de solucionar otros problemas. Algunos problemas son de comunicación, otros de posicionamientos, otros estratégicos, pero hay problemas de logística, hay problemas de distribución, hay problemas de producto. O sea, los equipos cada vez más, o sea, la gente que está trabajando en publicidad cada vez es más diversa. Hay gente que ya está integrando, o sea, llevamos 20 años integrados con gente que viene de la parte tecnológica, con lo cual pueden dar soluciones a muchos problemas. Como yo en mi cabeza todo eso se mezcla, cada vez pienso más en sentarme con clientes y charlar de problemas de negocio. Es decir, no me cuentes el objetivo, sentémonos y charlemos de un problema que tengáis, que podamos ayudaros con creatividad. ¿Y cómo reaccionan los clientes? ¿Estás recibiendo una buena respuesta? Bien, reaccionan muy bien. Es cierto que así como hace 20 años intentabas vender un website y dentro de una compañía te decían, no es mi departamento o no es mi departamento. Claro, no había un departamento digital. Ahora las compañías tienen departamentos de digital. Ahora mismo tampoco es difícil cruzar esos silos, por así llamarlo, de el equipo de marketing, el equipo de distribución, el equipo de logística, el equipo de sostenibilidad, o sea, cruzarlo. Entonces, lo que intentas es cada vez más sentarnos con quien esté más arriba, quizá. Voy a ir contigo, Íñigo, pero por alusiones a anunciante. Nuria, ¿cómo ves esa parte? ¿Tú la vives? Sí. Esa conversación de ir a hacer un offering por encima incluso de lo que se está planteando, de intentar ayudaros en otras áreas. Yo creo que en el punto que decías de la creatividad cercana a negocio, o sea, cada vez más hablábamos de esa relevancia y diferenciación en el mensaje, nosotros cada vez más ya buscas la personalización en el mensaje, ¿no? Y por lo tanto, creo que también las dinámicas de los content automation, las dinámicas de creatividad, que trabajar en la creatividad del dato.
que creo que es fundamental, ¿no? Entender bien cómo puedo hacer que sea relevante entendiendo al usuario que impacta, y ahí creo que a Íñigo le preguntabas antes también sobre cómo podemos mover los medios o si existe medios que te puedan sorprender o no respecto a lo que tenías planificado y luego que te puedan impulsar en resultado. Creo que eso también viene por el mensaje que hablábamos de inicio y luego la creatividad. Cuando tú entiendes bien a tu público, cuando entiendes bien a tu target, hablando de nuestros términos, trabajas, creo que la parte de todo lo que pueda ser el content automation y que trabajemos una creatividad segmentada que permita a lo mejor acercar ese plus de creatividad, eso impacta en los resultados de negocio de una manera brutal. Entonces, es verdad que nosotros cada vez más, al menos como anunciante, creemos firmemente en buscar esa diferenciación desde la segmentación, la creatividad del dato, por supuesto, y siempre asegurando la privacidad y todo, eso por delante, pero creo que hay herramientas en el mercado que nos permiten eso, y creo que la creatividad tiene que jugar para poder permitirnos maximizar los resultados, que está demostrado, ¿no? Cuanto más trabajas en esa creatividad desde el usuario y con las herramientas y la tecnología, que estoy totalmente de acuerdo contigo, cada vez permea más en todas las fases del proceso, no solo en la parte de entrega o de planificación, optimización y seguimiento, que ese es más nuestro negociado, sino que creo que desde la creatividad, y mencionabas, Paco, que no hemos hablado de la inteligencia artificial, pero creo que está en toda la capa, ¿no? O sea, que para mí la creatividad garantiza resultados sin duda. Íñigo, tu visión. No, yo escuchándole a Roberto pensaba que es cierto que cada vez las soluciones se complejizan más, la tecnología nos da más posibilidades, pero creo que hay un elemento común, que al final esta es una industria de personas. O sea, es un producto que está co-creado por personas de diferentes lugares, del lado de la marca, del lado de la agencia A, la agencia B, la agencia C, no quiero ponerles apellidos. Y al final creo que cada vez más importante o compartes una visión. Claro, siempre me acuerdo de cuando Tony Serra dice, claro, es que hace 30 años todos sabíamos que había una pantalla donde yo metía una pieza de tanta duración y sabías que eso es lo que funcionaba. Cuando todo eso estalla y hoy es lo que es, creo que más que nunca es importante que se conjugue una visión común a la hora de que una marca elige una agencia, elige unas agencias, o incluso las normas, o casi que esa visión sea compartida. Porque creo que aquí hay dos palabras que son clave de conseguir. Uno es empatía y paciencia. O sea, creo que son los dos grandes challenges que tenemos. La empatía lo habría mucho Roberto, ¿no? Creo que hay una parte de empatía por el lado cada vez más de las agencias, que es verdad que venimos de perfiles más, muchos como dicen, muy vocacionales. Estás hablando con una persona que es que cuando tú ves un spot, él está viendo una cuenta de resultados, una junta general de accionistas, una empresa que cotiza en bolsa, y eso es verdad que culturalmente eso lo tienes que meter dentro para que la persona, sea junior, senior o cualquier cargo, empatice con eso, eso es fundamental. También creo que por el otro lado es importante, y no digo que sea fácil, la paciencia, ¿no? O sea, la comunicación ya no le podemos esperar que a base de boom GRPs y a base de boom cambie toda la rueda. Hemos dicho aquí muchas veces la consistencia. La consistencia lleva implícita paciencia. Entonces creo que también es importante que cada vez más desde el lado de las marcas, en ese pacto, cuando elija voy a trabajar con A, voy a trabajar con B, lo hago porque yo también quiero ser paciente y voy a estar dispuesto a ser paciente. Si no voy a estar dispuesto a ser paciente, igual no tengo que trabajar con A y tengo que trabajar con B. Creo que ese es el gran reto. La tecnología obviamente me dará más soluciones, pero o somos capaces de ser conscientes de que esto es personas y que hace falta una empatía por un lado y paciencia por el otro, porque la comunicación ya a base de fogonazos de GRPs y de fuegos artificiales creo que no es bueno ni para la propia creatividad publicitaria y creo que tampoco es una expectativa falsamente generada. Todavía a veces funcionará, puede que funcione, pero cada vez es menos los casos que funcionan así, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental. Hay un elemento cultural que es importante tener esa visión compartida, sobre todo a la hora de estos procesos de selección de agencias, ¿no? Creo que es cada vez más fundamental comprar una visión, no voy a decir comprar, compartir una visión antes de decidir con quién quieres trabajar. Bueno, y hay que hacer un poco de pedagogía también desde nuestro lado hacia el anunciante y también forzarle y presionarle a que genere esa paciencia, confiando también en nuestros resultados a la hora de desarrollar estrategias y soluciones. Sí. Bueno, pero por eso es importante tener resultados y mostrar resultados de negocio. O sea, cuando tú has hecho una campaña A o B, para que no tal, y ves que el impacto en el negocio se ha dado no por un crecimiento regular del mercado, que suele pasar y muchos suelen jugar con eso,
Pero muchos suelen jugar con eso, ¿eso es un zasca? Sí. Bueno, no es un zasca. Vale. Continúa. No, pero es interesante cuando uno ve casos de eficacia o casos de festivales y ves cómo impacta la creatividad o la campaña en el negocio. También hay que saber interpretar cuando el negocio o el mercado crece por naturalidad. Pero en otros casos ves perfectamente cómo ha cambiado tal, o sea, percibes perfectamente. O sea, mira, para no hablar de una campaña a mí, sé perfectamente el impacto que ha tenido la campaña de Xi en JP. O sea, sobre todo en percepción de marca, ¿no? De repente empiezas a considerar la marca y seguramente cuando vayas a pedir, pues tengas otro tipo de decisión. Porque la decisión de compra son segundos. Claro. De hecho, la medición, perdona por añadir, es una de las disciplinas en auge, sobre todo dentro de las agencias de medios, que cada vez cobra más importancia. La medición siempre ha sido algo importante en las agencias de medios, pero la sofisticación de esa medición, la multiplicidad en el volumen de KPIs que estás midiendo, gracias a los estudios cross-media, que te permiten ya, pues lo que dices tú, entender que es que primero tengo que mover esto antes de poder mover esto. O mira, es que moviendo esto, soy consciente de que he movido esto, ¿no? Está claro que eso es la herramienta, digámoslo así, que sustenta muchas veces las decisiones creativas, tanto por la parte del mensaje o la comunicación, como por la parte de, es que en esta estrategia he incorporado este punto de contacto, que es que fíjate, ostras, no me esperaba que me estuviese devolviendo tanto en esta métrica y me lo está dando, ¿no? Y te encuentras con sorpresas, ¿no? Porque es que al final creo que también vivimos todavía con ciertos cánones preestablecidos de una industria que lleva muchos años, pero que hay reglas que están cambiando y seguirán cambiando. Hablando de reglas que están cambiando, hay una que a mí me gustaría, porque hablabais de publicidad y de creatividad sobre todo. Yo creo que todos los que estamos en este evento alabamos el valor de la creatividad y todos, aunque suene un poco a cliché y a lugar común, creemos que la creatividad debe ser una capacidad transversal. Yo creo que una vez que se consiga que el CDC sea el club de la creatividad, la siguiente conquista, al menos es una mía, que yo no voy a cejar en mi empeño, es que las agencias sean agencias de publicidad, porque decir agencias creativas yo creo que va incluso en contra suyo, aparte que a mí me suena súper antiguo. Yo creo que los anunciantes tienen que ser creativos, que los medios de comunicación tienen que ser creativos, que las agencias de medios, que ya lo son, tienen que seguir siendo creativos. En la medida en la que entendamos que la creatividad es una capacidad que solo debe estar encapsulada en unos señores que solo saben hacer anuncios o tal, creo que va en perjuicio de todos nosotros, ¿no? Y eso es una reflexión que lanzo ahí, que sé que se ha hecho también muchas veces. La segunda la apuntaba Íñigo, con el tema de la paciencia. Yo ahí quizás me tengo por una persona optimista, soy un poco más pesimista. Hay un filósofo mexicano que se llama Luciano Concheiro, que es una de las rockstars de filosofía latinoamericana, en su ensayo Contra el tiempo. Él dice, tiene una teoría muy bonita que dice que cada etapa del tiempo, cada etapa de la historia está marcada por la relación que ha tenido con el propio tiempo y que estos son los tiempos de la aceleración y todo lo percibimos. Va todo a una velocidad, a una rapidez que nos impide entender incluso el mundo en el que estamos, ¿no? Nosotros también como sociedad, que creo que estamos en un proceso de infantilización muy grave, todos, los boomers, todos los millennials, gente que no podemos esperar una hora a tener unas zapatillas porque hay un marketplace que me permite tener esto en una hora, realmente lo necesitamos. ¿Eso a qué nos lleva? Que la publicidad, todo lo que nos habían enseñado, yo empecé en Procter & Gamble hace 25 años y me enseñaron que había una publicidad que trabajaba el equity, largo plazo, posicionamiento y luego otra orientada a ventas. Todo eso ha soltado por los aires porque a todo le pedimos que funcione instantáneamente. Creo que los medios de comunicación también tenemos una gran responsabilidad en eso. Estamos hartos de generar titulares como la serie del momento, el artista de moda. El artista de moda a la semana nos lo cargamos porque hace falta otro artista de moda que alimente esta vorágine en la que nos hemos metido. Yo creo que estamos llegando a un paroxismo a mí difícil de entender, que no ayuda nada a la comunicación, porque la pulsión de todos los anunciantes es pedir resultados instantáneos ya, empiezas cada vez más corta, porque fruto de esta infantilización tenemos un consumidor, un usuario despistado, que le dedica 3 segundos a todo porque está saltando de notificaciones, de aplicaciones, a la pantalla grande, a la pequeña, y escucho y tengo los cascos y voy... Entonces, hostia, es una locura. Ha quedado muy distópico, ¿no? Pero yo creo que hay luz al final del túnel. A mí me gustaría contestarte a esto, Paco, si puede ser. O sea, yo creo que tenemos que entender y saber que hay un consumo súper acelerado, que es muy difícil que no esté un usuario viéndonos 10 minutos. O sea, creo que esto es una realidad de la industria, creo que todos lo tenemos en cuenta. Creo que por eso pues se piensan acciones, pues tipo la de Andalucía otra vez, que es muy visual, que te impacta desde el momento. Creo que eso es importante para la creatividad, pero creo que no nos deberíamos hacer un flaco favor
desde el marketing a pensar que entonces la construcción de marca a largo plazo No, todo lo contrario, está totalmente de muerta. acuerdo. O sea, yo soy súper defensora de, por favor, seamos pacientes porque lo que nosotros llevamos trabajando 1 año y medio, el usuario lo ha visto un ratito y ya está. Sigamos trabajando en ello. Entonces, en contra de todo esto súper acelerado, yo qué sé, los Spotify 50 que cada semana se renuevan, nosotros planteémonos que hay ciertas cosas que han funcionado toda la vida y que van a seguir funcionando. Pero de ahí que tengamos que hacer pedagogía y también que tengamos que tener datos que puedan justificar cómo le dices al cliente, oye, espera que de verdad vamos a conseguirlo, porque muchas veces también el grado de interlocución con el que estás hablando, pues lo hemos visto también en el festival, cuando lo decía Paco León, y parece que como lo dice Paco León ya pasa a ser una verdad que todos conocíamos, el miedo a perder el trabajo que puede tener el otro lado, que es una realidad, que eso sí que es una auténtica pandemia en la que estamos viviendo a día de hoy, donde lo que hablábamos de valentía cada vez cuesta más porque la otra persona te dice lo fácil. Resultados a medio plazo, es que medio plazo ya suena muy lejos. Entonces, eso no puede ser así. Tiene que haber una parte, yo creo que también de confianza. O sea, al final aquí todos somos profesionales. Las agencias de creatividad, mis jefes llevan 20 años creando marcas. Ellos saben cómo funciona la creatividad. Creo que hay un punto también de poner en valor en quiénes somos. Y creo que las mediciones son súper importantes. Yo soy la mejor amiga del departamento de Insights porque me parece que me dice ciertas claves que están genial. Pero no caigamos en el miedo de medirlo absolutamente todo y tener cuidado, porque también yo creo que hay que tener confianza en que los que estamos trabajando en el lado de la creatividad somos profesionales y tenemos experiencia y estamos entendiendo cómo funciona. Una mirada hacia nosotros incluso a rechazar a algún cliente si no es capaz de entender nuestra propuesta de valor que vamos a conseguir. Claro, entonces pues lo trabajamos juntos y como decía Alberto, pues hacemos una relación y una relación de confianza, pues como cualquier relación de amor, pero... Claro. Sé que Roberto y Íñigo querían decir algo. Voy con Nuria, que me ha levantado la mano antes, y luego le preguntaré al departamento de Insights si de verdad eres su mejor amiga, ¿vale? para que pueden entrar por teléfono, estamos en la tele, pueden entrar por teléfono. ¿Pueden entrar por teléfono? Pueden entrar por teléfono, cosa que en otros medios no. Nuria, cuéntame. No, yo, bueno, por alusiones, no un poco por anunciante, es verdad que la paciencia es importante, pero es verdad que si hablamos desde el otro lado, también tienes unos jefes, unos resultados de ventas, y es cierto que cuando construíamos, hablábamos de la creatividad, de lo importante de los medios en el briefing, nosotros también mencionabas el tema de ese funnel de conversión. Es importante trabajar desde la primera capa en la que generas esa notoriedad, luego trabajas mucho la consideración para matarla al final, ¿no? Para decir, oye, al final que te hagan ese clic. Hablamos también campañas que son muy de imagen. O sea, cuando estás vendiendo producto y tienes una competencia, aquí no estás solo. Entonces, es verdad que la paciencia, los equipos de marketing de las anunciantes se sufren mucho cuando tienes que ir a responder a un comité de dirección y cuando hay que recortar presupuesto, o tienes una buena investigación, tienes una capa potente que te permita demostrar la contribución de la publicidad a los resultados de negocio. Por eso es clave tener esa capa, porque si no, es lo primero, llegan y marketing donde tenemos el recorte, ¿no? Por eso esa paciencia es clave, esa paciencia también en trabajar, y a lo mejor por eso la tecnología creo que nos ayuda a poder trabajar en el funnel desde una personalización que nos permita llegar, no voy a decir más rápido, porque es verdad, lo fácil es meter el canutazo de GRPs, vamos a por todo, pero creo que al final, si queremos tener una consistencia en el tiempo, creo que ese funnel bien trabajado, con la paciencia, pero creo que la paciencia nos toca a nosotros internamente defender que queremos trabajar en una consideración que no sea el last click, ¿vale? Pero creo que también va en trabajar muy bien el mensaje y apoyarnos en las tecnologías y sobre todo en una medición robusta, ¿no? Yo creo que para las marcas, para poder defender nuestra estrategia, para eso creo que es clave, ¿no? Roberto. No, hablando sobre la consistencia y construir a largo plazo, mucha parte de mi carrera he trabajado para Nike, y tanto aquí en España como luego en Estados Unidos. Y ya ni recuerdo la cantidad de veces que otras marcas han venido con quiero un just do it, ¿no? Y uno piensa hoy que es casi el tagline más famoso del mundo, ¿no? Sin embargo, si podrías remover toda la historia que te une con la marca y te presento Just Do It, igual lo verías como, bueno, es un tagline, no lo sé, no entiendo, ¿qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer, buscarías una cuarta palabra, ¿no?
Lo que hace Just Do It son los 30 años de trabajo sobre Just Do It, donde Nike ha tenido momentos que casi lo ha perdido, no lo sacaba a la luz, o sea, lo trabajaba y tal, pero su consistencia en tener muy claro 3 o 4 cosas que están muy por detrás, que no salen a la luz, y creo que tengo todavía firmados papeles que no puedo decir, pero hay 3 o 4 cosas que van por detrás que las tienen muy claras, pase lo que pase en la compañía y tal, y se mantienen durante 30 años. Entonces es muy simple ir construyendo a través de eso, ¿no? Bueno, creo que entonces esa conversación que has tenido de que alguien te diga quiero un Just Do It, a lo mejor la respuesta es ¿quieres que te haga un Just Do It o quieres ser un Just Do It? ¿No? Claro. Sí, o hagamos un Just Do It. Sí, pero que la reflexión tiene que ser interna. Es decir, oye, he meditado, he hecho unas sesiones de meditación interna y la compañía tiene que virar hacia una acción que es inevitable. O sea, es que no, ya no solo porque ahora mismo vivamos una atomización de audiencias o de medios o la crisis de la atención. Es que ha pasado siempre. Es decir, si tú quieres de verdad provocar una emoción en un consumidor real, tiene que ser a largo plazo, porque si no es efímero. Sea ahora con la tiktokización de la vida o antes, siempre ha sido igual, ¿no? Pero muy curioso lo que dice, me encanta escuchar a Roberto cuando dice que Just Do It hoy costaría ser aprobado por cualquier anunciante, porque aparecería mucha más gente opinando de la que tuvo que opinar en su día, y porque hoy a todo le buscamos, pues, en esta dictadura de la corrección política, de que no se ofenda a nadie, de que lo entienda todo el mundo. Y claro, al final hacemos siempre también la broma muchas veces un grupo de profesionales que una marca si hiciéramos el ejercicio todos de olvidarnos de todas las connotaciones que tiene una marca tan líder y tan conocida como Coca-Cola, si hoy sacaras un refresco y fuera una marca local y el naming que te propone la consultora fuera Coca-Cola, yo creo que nadie lo aprobaría, porque cada una de las dos palabras puede tener una polisemia que invitaría a, no, ¿cómo vas a tal? Y en cambio, y como estas muchas, ¿no? Entonces es verdad que también yo creo que uno de los frenos, esto también es otro lugar común, estoy haciendo un montón de clichés, no sé qué te gusta. Me gusta. Pero es verdad que con esta dictadura que evidentemente hay que saber, y volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Una mirada justa, diversa, plural y realista de la sociedad en la que vivimos, operamos y de la que nos sentimos responsables. Pero, hombre, que le pasemos a todo el tamiz, que todo el mundo opine, que todo el mundo diga, no sé si lo sufrís en vuestro día a día, pero me preocupa que mi cuñada no lo entiende. Mandamos un besito a todas las cuñadas y cuñados del mundo que no entienden las campañas, porque no todo el mundo tiene que entender todo, y también hay que dejar cosas a la inteligencia de la gente, a que generen debate, a que generen opinión, pero en fin. Bueno, estás hablando del melón de la corrección... la corrección del intentar que todo encaje, que sea aceptado por todos. El no ofender a nadie. Esta campaña que has puesto antes, que le llamamos Envidia, de esas 4 madres, es una campaña que sacamos con todo el cariño del mundo dirigida al sector, porque en unos días se va a celebrar el Día de la Madre. Bueno, pues... O se ha celebrado, depende cuando estés viendo esto. Efectivamente, claro, porque el Día de la Madre debe ser todos los días. Viene populismo que nos encanta en A3 Media. Cualquier día es el Día de la Madre. Recordadme no volver a invitar a Francisco. Gracias. Bueno, su propia casa. No, lo harás en Reason Why de nuevo. Y lucirá todo menos. No, pero por ejemplo nos decían... Ya, pero bueno, otra vez 4 mujeres que tienen que ser mujeres para sentirse orgullosas del trabajo de sus hijos e hijas. Y dices, hombre, perdóname para el Día de la Madre elegir a 4 madres. No sé, a lo mejor se nos ha ido un poco la cabeza, pero si hubiéramos puesto a hombres para celebrar el Día de la Madre, o sea, hemos llegado a un punto ya de locura en esto, que yo también pido. ¿Has recibido críticas? Porque hemos recibido críticas de por qué. Quiero pensar, porque somos bien pensados, que es alguien que no ha llegado, que no le ha gustado el spot, que está en todo su derecho, y que no ha llegado a ver la cartela final que dice en el Día de la Madre, regálale el gustazo de decir que tu trabajo sale en la tele. Pero que alguien se ofenda porque para un spot del Día de la Madre muestres a 4 madres, yo creo que da muestra, no es representativo, quiero dejarlo claro, pero da muestras del punto de absurdo y de locura al que hemos llegado en la sociedad. Que por qué tienen que ser las mujeres las que perpetúen el rol de sentirse orgullosas del trabajo de sus hijos e hijas y no aparece un hombre. Pues bueno. Bueno, un besito a toda la gente que se ha sentido ofendida. Sí que es verdad que más allá del propio caso que es una anécdota, quiero dejarlo claro. Lógicamente es anécdota porque entiendo que la mayoría de la gente no se sintió así. Sí que es verdad que en más de una ocasión, cuando estás lanzando algo que crees que va a funcionar, ahora vives esa tensión de la consecuencia casi antes de hacer cualquier cosa, ¿no? Sí. Bueno, yo he vivido mucho, yo soy experto en borrar tweets, o sea, borro más de los que publico, ¿no? Y sí que es verdad que
que entiendo que a nivel creativo a lo mejor en algún momento os pueda estar limitando, no lo sé, ya que, como decíamos, esto es dinámico en esta conversación, sacábamos temas que pusierais sobre la mesa, pues Francisco ha puesto este, ¿no? Sí, o sea, justamente según lo que decías, yo estaba pensando que en agencias en Estados Unidos, en Ámsterdam, está surgiendo mucho la figura del analista cultural. Yo creo que hay como mucha conversación respecto... Como está cambiando mucho y estamos evolucionando mucho culturalmente, hay mucha conversación de esto va a sentar mal, esto va a sentar bien, no sé qué. Entonces, por eso a mí me gusta mucho la figura que están metiendo agencias y tal, que es un analista cultural especializado en cultura que entiende que, pues, que esto se va a hacer de la mejor manera para que cale la cultura del 2024. Porque yo sí que pienso que, bueno, pues yo qué sé, hay campañas que... Snickers, por ejemplo, que no entiende la cultura y la lía. Pero tampoco nos tiene que dar miedo. Yo creo que son cosas que estando muy relacionadas, Laura, estoy muy de acuerdo. Esa figura también existe, se ha puesto, hay una polémica enorme en Francia, porque la han puesto para la literatura, que ahora... que los escritores franceses, por lo menos los que se van a presentar al Goncourt, tienen que recibir el visto bueno de un corrector, y hay muchos escritores que están diciendo hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero siguiendo esa dinámica, yo creo que también está eso, que no puedo estar más de acuerdo, con luego esa corrección política que nos lleva, decíamos también el otro día, que hoy en día Cervantes no podría escribir el Quijote, ¿no? Porque seguramente una comunidad autónoma, en este caso la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se sentiría ofendida porque la imagen que estás dando de un castellano manchego es la de una persona que está loca. O sea, a ese punto hemos llegado. Yo no sé si hoy se podría escribir, insisto, una novela como El Quijote, donde un loco sea de La Mancha. No por molestarte. Por favor, estamos y lo podría publicar. Otra cosa es que recibiría críticas. Le cancelarían inmediatamente, ¿no? Sería expulsado de Castilla-La Mancha, no podría promocionar en la Feria del Libro. Pero bueno, lo que está diciendo Roberto es la libertad de poder hacerlo. Yo creo que, creo que estamos en un momento en que las herramientas tecnológicas y las redes sociales son un amplificador de la voz popular, sea grupal o sea individual. En este sentido, en general, si miramos para atrás en la historia, esto existió siempre, solo que no se amplificaba tanto. O sea, hoy en día un tuit puede aparecer en tele, en 2 segundos, ¿no? Y crear todo un montón de controversia. Pero también estoy de acuerdo con lo que decía, que tenemos una responsabilidad. Hay una sociedad que está evolucionando, hay una generación que pide cambios. Yo puedo estar de acuerdo con los cambios, otra persona puede no estar de acuerdo con ciertos cambios. Creo que eso es parte también de vivir en libertad y en democracia, pero entender que hay cosas que avanzamos y tenemos una cierta responsabilidad sobre la que actuar. Entonces, me encanta esto de tener un asesor cultural. Me ha pasado a mí en otra empresa trabajando de tener asesores culturales para trabajar con gente de otro país, con una cultura muy diferente de negocios, y que nos era muy difícil al principio porque no sabíamos por qué hacían ciertas cosas y ellos tampoco porque nosotros hacíamos ciertas cosas. O sea, ¿por qué no se ríen o por qué nunca dicen perdón? O sea, cosas así no las entendíamos. Entonces yo creo que avanzar es crecer, pero también avanzar en lo que uno siente que es suyo, o sea, que te representa. O sea, yo no voy a acogerme a algo, voy a seguir respetando. Creo que he respetado toda mi vida la opinión contraria, pero voy a crecer en lo que yo intento tener una filosofía de no dañar. Y también es necesario a la hora de poder ofrecer campañas que también creo que hay a mucha gente, ¿no? Que con diferentes identidades. Pero estoy de acuerdo que hay cosas que se sienten aquí y que nos va a seguir costando mucho explicar por qué apostar por eso. Hay momentos que la data y el raciocinio se muere y dices, confía. Es que lo siento aquí. A mí, por ejemplo, y por ponerlo encima de la mesa, esto es bastante... no lo habéis visto los que estáis en casa, desde fondo me han hecho así ya, esto pasa en tele. Se te ha acabado el tiempo, me ha encantado este momento. Claro, yo en el plato de Reason Web puedo tirarme 12 horas. Entonces, por hacer un comentario, a mí me ha pasado ahora con el cambio de nombre del Club de Creativos, que hacían una pregunta. La primera pregunta era, ¿te sientes identificado con el nombre actual? La segunda pregunta es, ¿quieres cambiarlo, no? Y yo, como socio del club, he respondido que sí me siento identificado. Y luego he respondido que sí quiero cambiarlo. Claro, esa reflexión, yo soy una conversación íntima conmigo, ¿no? De decir, es que yo lo veo perfecto. O sea, yo me siento perfectamente identificado. Pero hago la reflexión de decir, que yo me sienta perfectamente identificado
significa que está bien lo que estoy haciendo, significa que está bien esta decisión que se ha tomado, significa que es la decisión que de verdad necesita la marca o que necesita el club o que necesita, o sea, no solo por el club, sino a nivel campaña de comunicación, ¿no? Es decir, pues a lo mejor tú te ves identificado con una cosa, o tú crees una cosa, pero no es la que tienes que comunicar o no es la decisión correcta, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso he dicho que sí a las dos cosas, no sé qué significará eso en la encuesta, en el macheo de datos, ¿no? Y antes de despedirme, pues un pequeño comentario también de lo sofisticado que se ha puesto el punto final de esta tertulia, ¿no? Y que nos queda como buen learning que cuando quieras que algo se quede todavía más sofisticado, no tienes que decir en Estados Unidos, sino en Estados Unidos y en Ámsterdam. Que de repente hemos viajado todos como decir, ya no solo los americanos y de repente y en Ámsterdam también pasa. Eso me ha gustado mucho, complementado con en Francia. O sea, ha sido como una especie de viaje muy sofisticado. Ahora meteremos Corea también. Os lo agradezco, os lo agradezco. Bueno, lo que sí quiero agradeceros es vuestra presencia en esta tertulia. Creo que nos lo hemos pasado bien, yo por lo menos me lo he pasado bien, espero que vosotros también. Ha sido estimulante y creo que hemos tocado muchos temas que espero que desde casa, pues donde estéis, en la oficina, en cualquier parte que estéis viendo esta tertulia, lo hayáis disfrutado y bueno, nos vemos en la próxima. No sé si nos acogerán otra vez en A3 Media, pero intentaremos hacerlo para que ocurra. Os dejo con un plano largo, enorme, de dónde estábamos, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Pues hasta aquí. Oye, qué bien queda esta imagen, me flipa. Yo Vas a flipar con los debates. debates. No puedo tener esta imagen en mi plato. Este no podría ser nuestro plato. El debate. Es que queda muy guay. El poder de la tele. El poder de la tele.